no puedo decir nada bueno porque se suma a una lista interminable de tributos que tiene un contribuyente entre nación, provincias y municipios. Estamos totalmente saturados de impuestos. Con estos impuestos que se aprobaron en el presupuesto, más esto que va camino a aprobarse, que es un impuesto, aunque lo llamen aporte, vamos a superar los 170 tributos vigentes en la Argentina. Es una enormidad, es una complejidad inusitada trabajar en el sistema tributario, y la verdad es que también pone una carrera de obstáculos a cualquier emprendedor o a cualquiera que quiere realizar inversiones en Argentina. Yo Respecto de... precisamente leí un artículo suyo en donde usted focalizaba en esto, que se va a desalentar un montón de cuestiones cuando hablamos de la necesidad de la Argentina de inversión, de crear confianza. ¿Con esto se está desalentando todo esto que decimos por otro lado? Es así, Soledad. Hay dos puntos importantes que hay que considerar cuando se aprueba un impuesto. El primero es que ese impuesto no afecte ningún derecho constitucional que tienen los contribuyentes. Y desde ese punto de vista, nosotros observamos de que este impuesto va a afectar derechos constitucionales de los contribuyentes, como mínimo el de igualdad, el de confiscatoriedad y el de doble imposición, porque ya existe un impuesto a la riqueza que se llama impuesto sobre los bienes personales, y es un impuesto que se ha repotenciado mucho en las alícuotas en la ley de solidaridad del fin de diciembre del año pasado, con lo cual, digo, hay una doble imposición. Entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, hay violaciones a la Constitución Nacional. Y desde el punto de vista económico, los efectos económicos que tienen los impuestos, esto es un medicamento que se está poniendo que va en contra de cualquier tipo de recomendación terapéutica a esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque una Argentina en pandemia y con una cuarentena tan extensa como lo hemos tenido, lo que ha generado es un problema muy importante en las inversiones, un problema muy importante en el empleo. Ha crecido el desempleo, ha crecido la pobreza, y el remedio contra esa situación no es más impuestos, sino más inversión, porque cuando hay más inversión, la inversión es la única que crea empleo genuino, la inversión privada. Y esa inversión privada que crea empleo empieza todo un efecto multiplicador en la economía, que genera más consumo, más actividad económica, y eso es lo que permite también tener más recaudación, de esta manera bajar un poco la pobreza, bajar un poco los planes sociales y bajar el gasto público. Pero lo que se está haciendo con lo que se aprobó en forma irresponsable, a mi gusto, por parte de los legisladores que levantaron la mano, lo que va a generar es más pobreza, pero no más pobreza del que tiene que pagar el impuesto. Ese no va a ser pobre. Lo que sí va a generar más pobreza es que en el momento de elegir dónde se invierte el dinero, muchos emprendedores lo van a hacer en otros países que los tratan con más cariño impositivo. César, y cuando hablamos de riqueza o fortuna, por ahí la gente se pregunta de cuánto dinero estamos hablando para, bueno, que tengan este impuesto. Y otra pregunta, un poco más técnica, no tenemos mucho tiempo, pero si el impuesto a las ganancias, entonces también obviamente hay que pagarlo junto con este impuesto. Sí, a ver, el parámetro establecido a partir del cual se paga este impuesto son 200 millones de pesos. Y en estos Entiendo que 200 toda la millones clase política lo va a tener que pagar, César. Esto es por año. si lo tienen declarado, Soledad. Claro, por eso digo. Lo que no está declarado no se paga. Tal cual.
Digo, pero respecto de los 200 millones de pesos, yo no creo que sea una cifra muy importante. El temor que genera estos mínimos no imponibles es que si después este impuesto de emergencia se transforma en un impuesto permanente, esos mínimos quedan, se van evaporando con el tiempo y lo que produce es que cada vez entre más gente. Por Claro. ejemplo, el impuesto a los bienes personales nació en el año 91 y nació por 9 años, ya pasaron 30. Bueno, el impuesto al Eh, cheque. no, el impuesto al cheque por un año, pero el impuesto a los bienes personales se llamó también impuesto a la riqueza y fue un impuesto que lo pagaban los ricos en teoría y eran los que tenían más de $102.300. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Con el tiempo este impuesto se fue perpetuando, como muchos otros, y el mínimo no imponible fue evaporándose. Y hoy pagan impuestos a los bienes personales toda la clase media. Tal ¿Por cual. qué? Porque el mínimo no imponible quedó en 2 millones de pesos. Claro. Vamos a decir, en términos de dólar contado con líquido, dólar real, qué sé yo, $12.000, $13.000 contra los 102.300. Entonces, esta frontera que se pone de 200 millones de pesos, en la medida que se perpetúe, cada vez más gente va a empezar a pagar. Porque, insisto, no tiene ninguna exención. Pagan por las casas habitación, por los autos, por las empresas, por los títulos públicos, por los depósitos en bancos. No es tan difícil llegar a esa cifra para la gente que es emprendedora y que la gente que va acumulando un poco de inversiones y que va acumulando mucho más emprendimientos. Todo eso es capital que va a quedar sujeto a este impuesto. Entonces lo que va a pasar es un traspaso de riqueza del sector productivo, del sector que necesita ahora invertir más porque la pandemia lo dejó sin masa muscular, lo dejó debilitado, lo dejó sin vitamina. Le estamos sacando el complejo vitamínico al emprendedor, al empresario, para dárselo al Estado y vaya a saber cómo lo administra el Estado.